Piensas que las estrellas más grandes de la televisión mexicana tenían el control absoluto de su destino. Nombres que llenaban estadios, que abrían noticieros, que hacían llorar a un país entero desde la pantalla de la sala. Pero detrás de las cámaras, la televisora opera como una máquina fría que no perdona errores de cálculo. ¿Qué pasa cuando un ídolo olvida quién realmente es dueño de la señal? Desde despidos disfrazados de rumor hasta exilios de años sin una sola explicación pública, estos son 10 rostros que desafiaron al sistema y fueron borrados. Para entender qué tan implacable puede ser esta industria, empecemos por uno de los casos más recientes y menos hablados. Número 10. Dana Paola. Una actriz que creció frente a las cámaras de la televisora más poderosa del país, formada desde niña, moldeada para ser una de sus futuras estrellas. Protagonizó la telenovela que la catapultó a la fama internacional. Millones de adolescentes en toda Latinoamérica repetían sus frases, compraban su música, la seguían en cada aparición pública. Por todos los indicadores posibles, era un activo invaluable para la empresa. Pero apenas terminó su primer gran protagónico, algo cambió. La televisora le ofreció un nuevo proyecto. Ella dijo que no. No fue un escándalo, no fue una traición pública, no fue nada que un espectador común pudiera notar desde su sillón. Fue, simplemente, una negativa. Y esa negativa bastó. De un día para otro, su nombre dejó de aparecer en las coberturas de eventos de la empresa. Las cámaras que antes la perseguían en cada alfombra roja, ahora la ignoraban por completo, incluso cuando ella asistía al mismo evento que otras figuras de la casa. Ella lo ha negado públicamente en más de una ocasión. Pero el patrón se repite con una consistencia que resulta difícil de ignorar. La televisora simplemente dejó de cubrir sus proyectos, dejó de mencionarla. Dejó de tratarla como si existiera dentro del negocio del entretenimiento mexicano. Lo perturbador de este caso no es la magnitud del castigo, sino su silencio. No hubo conferencia de prensa, no hubo comunicado oficial, no hubo una sola declaración que confirmara nada. La empresa jamás reconoce un veto. Simplemente deja de necesitarte. Y esa ausencia de explicación es, en sí misma, el mensaje más claro que puede enviar una televisora a cualquier otra figura que esté pensando en decir que no. Este primer caso revela la regla más básica del sistema, no importa cuánto talento tengas ni cuántas portadas hayas protagonizado. Tu valor termina exactamente en el momento en que decides que tu carrera te pertenece más a ti que a la empresa que te formó. La industria no necesita destruirte públicamente. Le basta con actuar como si nunca hubieras existido. Pero este caso, por doloroso que parezca, es apenas el principio. Lo que viene después involucra contratos de exclusividad rotos, fotografías retiradas de edificios corporativos, y hasta el nombre de una estrella prohibido de pronunciarse al aire. Número 9. Laura Zapata. Hay vetos que se anuncian con un silencio administrativo, y hay vetos que se entregan de frente, en la ventanilla de pagos, como si fuera un trámite más. Esto es lo segundo. Esta actriz llevaba años siendo una presencia constante en las producciones de la televisora. No era la protagonista más taquillera, pero sí una de esas caras que el público reconocía de inmediato, una villana memorable, una voz firme en cada entrevista. Su carácter directo, poco dispuesto a callar frente a la prensa, la había hecho famosa dentro y fuera de la pantalla. Un día como cualquier otro, se presentó en las instalaciones de la empresa a cobrar el pago de un programa en el que había participado. No esperaba una confrontación. No esperaba nada distinto a los cientos de trámites administrativos que había hecho durante toda su carrera. Pero en la ventanilla, alguien le informó, sin mayor ceremonia, que estaba vetada. Que tenía prohibido volver a pisar las instalaciones de la televisora. No hubo carta. No hubo llamada previa. No hubo una reunión con algún ejecutivo que le explicara el motivo. Solo una frase, dicha por un empleado cualquiera, que resumía años de trabajo en una sola sentencia sin apelación. Lo que hace especialmente crudo este caso es la manera en que se ejecutó. No fue un despido con cámaras, no fue un comunicado de prensa, no fue siquiera una decisión tomada frente a ella por alguien con autoridad real para explicarla. Fue una notificación de trámite, entregada con la misma indiferencia con la que se rechaza una factura mal llenada. Para la actriz, la experiencia fue humillante precisamente por su banalidad. No la corrieron por escándalo, no la corrieron por declaraciones políticas, no la corrieron por competencia desleal. Simplemente, en algún punto, alguien decidió que ya no era rentable tenerla cerca, y la manera de comunicarlo fue la más fría posible, a través de un tercero, en una ventanilla.
como una cuenta que se cierra sin explicación. Este caso expone algo que rara vez se dice en voz alta dentro de la industria: el veto no siempre es una decisión meditada desde arriba. A veces es simplemente el resultado de que alguien, en algún despacho, tache un nombre de una lista y nadie después se sienta obligado a dar la cara. La actriz continuó su carrera fuera de la televisora, pero la anécdota quedó como un recordatorio incómodo de que, para la empresa, ni las 2 décadas de trabajo compran el derecho a una explicación. Lo más inquietante es que, dentro de la industria, nadie considera este tipo de trato como algo excepcional. Es, simplemente, la manera en que operan las cosas cuando el talento deja de ser prioridad y se convierte en un número más dentro de una nómina que se puede editar sin consecuencias. La actriz jamás recibió una disculpa, y probablemente nunca la recibirá, porque dentro del sistema, pedir perdón implicaría admitir que existió una decisión. Y admitir eso es precisamente lo que la empresa evita a toda costa. Si este caso parece frío, el que sigue añade un ingrediente distinto: la política, y la manera en que un comentario fuera de lugar puede convertir a un comediante entrañable en una amenaza corporativa. Número 8. Héctor Suárez. Este comediante pasó 35 años dentro de la televisora más grande del país, construyendo personajes que retrataban con humor negro la vida cotidiana de los mexicanos. Su comedia no era inofensiva. Detrás de cada chiste había una crítica social, una denuncia disfrazada de sátira, un espejo incómodo que la audiencia disfrutaba precisamente porque decía lo que otros no se atrevían. Durante décadas, esa fórmula funcionó. La empresa lo dejó trabajar mientras las críticas se mantuvieran dentro de un margen tolerable. Pero conforme pasaban los años, ese margen se fue estrechando. El comediante insistía en mantener el filo de su comedia intacto, mientras los ejecutivos preferían un producto más simple, más digerible, menos incómodo para los patrocinadores. El conflicto explotó de forma abierta cuando volvió a la televisora para un nuevo proyecto de análisis social a través del humor. Los productores comenzaron a editar sus cápsulas sin su consentimiento, cortando fragmentos, suavizando el contenido, moldeando su trabajo hasta volverlo irreconocible. Él lo consideró censura pura. Ellos lo consideraron simple control editorial. La diferencia de opinión terminó en una carta pública dirigida al presidente de la empresa, donde el comediante exponía sin filtros el trato que consideraba injusto, y denunciaba que ese mismo castigo se había extendido incluso a su propio hijo, también apartado de la televisora tiempo después. La respuesta de la empresa nunca llegó en forma de comunicado. Llegó en forma de silencio. Su nombre desapareció de la programación. Sus proyectos dejaron de aprobarse. 12 años pasaron antes de que la televisora volviera a llamarlo, y cuando lo hizo, el conflicto se repitió casi de manera idéntica: otra vez la censura, otra vez el desacuerdo, otra vez el veto. Lo que distingue este caso de otros en esta lista es que el comediante jamás guardó silencio. Habló en entrevistas, escribió cartas abiertas, cuestionó directamente a los directivos frente a las cámaras. No buscaba una reconciliación silenciosa, buscaba exhibir el mecanismo mismo del castigo. Y aunque la televisora nunca reconoció oficialmente haberlo vetado, la ausencia sostenida durante más de una década hablaba por sí sola. Este caso deja una lección incómoda sobre la relación entre el talento y el poder dentro de la industria. No basta con tener 35 años de carrera, ni con haber generado éxitos y reconocimiento para la empresa. En el momento en que decides que tu voz vale más que el guión que te entregan, la televisora simplemente deja de necesitarte, sin importar cuánto le hayas dado. El siguiente caso cambia de terreno por completo. Ya no hablamos de censura política ni de sátira incómoda, sino de una estrella que cometió el error de quedar embarazada en el momento equivocado. Número 7. Lucero. 33 años. Ese es el tiempo que esta cantante y actriz le entregó a la misma empresa: telenovelas, discos, giras, portadas, generaciones enteras que crecieron viéndola crecer en la pantalla. Era, sin exagerar, uno de los rostros más reconocibles de la televisión en español en el mundo entero. Si algo parecía garantizado en la industria, era que ella jamás tendría que preocuparse por su lugar dentro de la empresa que la había formado desde niña. Pero al término de su contrato de exclusividad, algo se rompió. La televisora le ofreció un nuevo papel protagónico. Ella lo analizó y decidió que no era el proyecto que quería para esta etapa de su carrera. Fue una decisión profesional, tranquila, sin dramatismo. Sin embargo, del otro lado del escritorio, esa negativa se interpretó de una manera muy distinta.
Poco después, trascendió que la cantante estaba en conversaciones con una televisora rival en Estados Unidos. Y fue en ese momento exacto cuando la maquinaria corporativa, que hasta entonces había permanecido en silencio, se activó por completo. De pronto, comenzó a circular una fotografía suya practicando cacería de elefantes, una imagen sacada de contexto y de años atrás, que apareció justo cuando las negociaciones con la nueva empresa estaban en su punto más delicado. La coincidencia en el tiempo no pasó desapercibida para nadie dentro de la industria. Las versiones señalan que hubo interferencia directa en las negociaciones, llamadas hechas en el momento preciso, información filtrada con una precisión que resultaba difícil de atribuir a la casualidad. La cantante, lejos de quedarse a pelear ese terreno, optó por una salida elegante, voló a Brasil, grabó una telenovela y un disco completamente en portugués, y demostró que su carrera podía sobrevivir perfectamente fuera del país que la había visto nacer como estrella. Lo que hace único este caso es que no terminó en un exilio permanente. Después de 3 años, la cantante regresó a México y regresó exactamente a la misma empresa, como parte del jurado de un programa de talento. La reconciliación se dio sin explicaciones públicas, sin disculpas formales, como si el episodio del sabotaje jamás hubiera ocurrido. Y ahí está, quizás, la lección más incómoda de todas: la televisora no necesita mantener el rencor para siempre. Solo necesita demostrarte, una vez, con la suficiente contundencia, que decir que no tiene un precio. Después de eso, la puerta puede volver a abrirse, pero siempre bajo sus términos, nunca bajo los tuyos. El siguiente caso lleva el castigo a un terreno todavía más personal: una actriz embarazada, a quien la empresa decidió retirarle la exclusividad en el momento más vulnerable de su vida. Número 6. Edith González. Durante años, esta actriz fue una de las estrellas predilectas de la televisora. Protagonista de telenovelas que marcaron a toda una generación, su nombre era sinónimo de éxito garantizado en horario estelar. La empresa confiaba en ella lo suficiente como para mantenerla bajo un contrato de exclusividad, ese documento que en la industria funciona casi como un matrimonio corporativo, a cambio de lealtad total. La televisora promete protección, proyectos constantes y estabilidad. En 2004, la actriz estaba embarazada de su primera hija. Fue en ese momento, en medio de uno de los procesos más vulnerables de su vida personal, cuando la empresa decidió retirarle la exclusividad. No hubo un escándalo público que lo justificara, no hubo una ruptura de contrato de su parte, no hubo absolutamente ninguna falta profesional que explicara la decisión. Simplemente, en el momento en que ella menos podía negociar desde una posición de fuerza, la televisora eligió ese instante para reducir su compromiso con ella. Años después, la propia actriz reveló públicamente lo ocurrido, y lo hizo con una claridad que dejó helada a buena parte de la audiencia. La empresa nunca volvió a contratarla con la misma intensidad de antes. El vínculo que durante años pareció sólido, se disolvió silenciosamente en el peor momento posible para exigir cualquier tipo de explicación. Finalmente, la actriz tomó su propio camino y se incorporó a la televisora rival, donde continuó su carrera con éxito. Pero el episodio quedó como una cicatriz imposible de borrar, la prueba de que ni la maternidad, ese momento que en cualquier otra industria activaría protocolos de protección laboral, funcionaba como escudo dentro del negocio de la televisión. Este caso es distinto a los demás en un aspecto fundamental. No hubo una negativa de su parte, no hubo una traición corporativa, no hubo una declaración polémica que encendiera la mecha. Hubo, simplemente, un cálculo frío. Una mujer embarazada representaba, en la lógica de los ejecutivos, un activo temporalmente menos rentable. Y en un negocio que mide el valor humano en semanas de grabación disponibles, esa lógica bastó para tomar la decisión. Lo que revela este episodio es quizás el rostro más incómodo del sistema. No siempre hace falta un conflicto, una pelea o una traición para activar el castigo corporativo. A veces basta con que la vida misma, con sus procesos naturales, interfiera momentáneamente con el calendario de producción para que la empresa decida que ya no eres, por ahora, una prioridad. El siguiente caso nos lleva 3 décadas atrás, a una época en la que ni siquiera se te permitía trabajar para otra televisora sin arriesgarte a perderlo todo. Número 5. Lucía Méndez. Corría 1992 y las reglas del negocio eran mucho más rígidas de lo que son hoy. En aquella época, trabajar para la televisora significaba, en la práctica, no poder trabajar para ninguna otra empresa del mismo giro, sin importar el país donde se transmitiera.
Era una cláusula de exclusividad absoluta y quien la rompía lo hacía sabiendo exactamente lo que arriesgaba. Esta actriz y cantante, una de las grandes figuras de la época, recibió una propuesta que cualquier artista con ambición internacional habría considerado imposible de rechazar. Protagonizar una telenovela para una cadena en Estados Unidos, un proyecto que años más tarde también se transmitiría en la televisora rival en México. Para ella, era una oportunidad de expandir su carrera más allá de las fronteras que la habían formado. Pero para la empresa que la tenía bajo contrato, esa decisión no era una expansión profesional. Era una violación directa de las reglas del juego. En ese momento, no estaba permitido trabajar para otra televisora bajo ninguna circunstancia, y la actriz lo sabía. Aún así, aceptó el proyecto. La respuesta de la empresa fue inmediata, fue vetada. Lo que hace interesante este caso es la disputa que sigue existiendo, incluso décadas después, sobre lo que realmente ocurrió. La propia actriz ha insistido en que ella solicitó permiso antes de aceptar el proyecto y que actuó de buena fe, siguiendo los canales correspondientes. La versión de la empresa, sin embargo, siempre fue distinta. Para ellos, la sola aceptación del proyecto extranjero ya constituía, por sí misma, una ruptura de lealtad que ameritaba el castigo. La verdad exacta de lo que sucedió en aquellas negociaciones probablemente nunca se sabrá con certeza. Lo que sí es un hecho es que, durante años, su presencia en la televisora que la había visto crecer se redujo drásticamente. Y su nombre pasó a formar parte de esa lista no oficial de artistas con quienes la empresa prefería no involucrarse. Este caso, ocurrido en una época distinta, con reglas mucho más estrictas que las actuales, sirve como recordatorio de que el concepto de veto no es un invento reciente de la industria. Es una práctica que ha existido, con distintas formas y distintos grados de severidad, desde que las televisoras entendieron que controlar el movimiento de sus estrellas era tan importante como producir sus programas. Lo que resulta especialmente revelador es que, para 1992, ya existía dentro de la empresa una estructura entera dedicada a vigilar quién trabajaba dónde, qué contratos se firmaban en el extranjero, y qué señales enviaba cada movimiento profesional de sus figuras más importantes. No hacía falta una traición evidente. Bastaba con que una estrella se moviera fuera del radar autorizado para activar el mismo mecanismo de castigo que, décadas más tarde, seguiría operando prácticamente sin cambios. El siguiente caso pertenece a un mundo completamente distinto, el de la música, donde un cantautor legendario y la empresa protagonizaron una disputa tan confusa que hasta hoy nadie se pone de acuerdo sobre quién vetó realmente a quién. Número 4. Juan Gabriel. Pocas figuras en la historia de la música mexicana alcanzaron el nivel de adoración popular que logró este cantautor. Sus canciones eran patrimonio emocional de todo un país. Cualquier televisora que lo tuviera en su programación garantizaba audiencia masiva, sin importar el formato o el horario. Por esa razón, cuando en los años 90 su nombre desapareció por completo de la pantalla de la empresa más importante del país, la noticia generó un desconcierto enorme entre el público. La versión oficial que circuló en aquel momento, atribuida al entonces jefe de prensa de la televisora, señalaba que un centro de espectáculos había contratado al cantautor para una serie de conciertos, pero que el dueño de ese recinto terminó encarcelado, complicando la relación comercial entre todas las partes involucradas. Según esa narrativa, el veto no fue una decisión directa contra el artista, sino una consecuencia colateral de ese conflicto legal ajeno a la música. Sin embargo, el propio cantautor ofreció, durante años, una versión completamente distinta de los hechos. Según él, no fue la empresa quien lo apartó de la pantalla. Fue él quien decidió, por voluntad propia, alejarse de la televisora. En sus propias palabras, era él quien había vetado a la empresa, y no al revés. Esta contradicción entre ambas versiones es precisamente lo que vuelve fascinante este caso. No hay una sola verdad oficial, sino dos narrativas paralelas, cada una defendida con firmeza por su respectivo protagonista. Y en esa ambigüedad se esconde algo revelador sobre cómo opera el poder dentro de la industria, cuando una relación se rompe entre una televisora y una superestrella. Ambas partes tienen incentivos para presentar la ruptura como una decisión propia, nunca como un rechazo sufrido. Lo cierto es que, durante ese periodo, su presencia en la pantalla de la empresa prácticamente desapareció, mientras su carrera musical seguía siendo un fenómeno imparable en giras, ventas de discos y presentaciones en vivo. La ausencia televisiva no logró frenar su éxito, precisamente porque su magnitud como artista trascendía por completo la necesidad de aparecer en un programa de la televisora.
Este caso deja una reflexión distinta a los anteriores. Existe un punto de fama tan alto que un artista deja de necesitar a la televisora tanto como la televisora lo necesita a él. Cuando ese equilibrio de poder se invierte, la pregunta de quién vetó a quién deja de tener una sola respuesta correcta. El siguiente caso regresa al terreno de la comedia, pero esta vez con un ingrediente que ninguna televisora tolera fácilmente: la crítica política directa contra un gobierno en funciones. Número 3. Eugenio Derbez. Este comediante llevaba décadas siendo una de las figuras más queridas de la comedia mexicana, con personajes que se volvieron parte del lenguaje popular del país. Su carrera había trascendido fronteras al grado de alcanzar reconocimiento internacional, incluyendo un premio de la Academia por una producción en la que participó como actor. Meses después de recibir ese reconocimiento internacional, se sumó públicamente a una campaña de activistas que se oponían a la construcción de un megaproyecto de infraestructura del gobierno federal, argumentando un posible daño ambiental irreversible en la zona donde se construiría. La postura generó de inmediato una ola de reacciones, tanto de simpatizantes como de críticos, y colocó su nombre en el centro de un debate político sumamente polarizado. Según su propio relato, poco después de sumarse a esa campaña, comenzó a notar algo extraño en su relación con la televisora donde había construido buena parte de su carrera. Entrevistas que ya estaban agendadas se cancelaban minutos antes de salir al aire. De acuerdo con su versión, algunos empleados de la empresa le confiaron que existía un memorando interno prohibiendo mencionarlo o entrevistarlo. La empresa, sin embargo, nunca reconoció oficialmente la existencia de ese veto. El propio directivo principal de la televisora desmintió públicamente al comediante a través de redes sociales, calificando la acusación de injusta y pidiéndole que preguntara directamente antes de hacer declaraciones públicas. Lo que siguió fue un intercambio tenso entre ambas partes, cada una sosteniendo una versión de los hechos completamente distinta a la otra. Este caso ilustra con particular claridad un fenómeno que se repite en varios de los casos de esta lista: cuando el conflicto involucra directamente al poder político, la línea entre censura corporativa y decisión editorial legítima se vuelve extremadamente difusa. No hay una fuente única, verificable y aceptada por ambas partes que confirme con certeza absoluta lo que ocurrió puertas adentro de la empresa. Lo que sí es un hecho constatable es que, durante un periodo considerable, su presencia en la televisora mexicana disminuyó de manera notable. Incluso mientras continuaba apareciendo con normalidad en la división de la misma empresa que opera en Estados Unidos. Ya sea que se trate de un veto real, de una casualidad editorial, o de algo intermedio entre ambas posturas, el episodio deja claro que hablar de temas políticamente sensibles sigue siendo, incluso hoy, un terreno peligroso para cualquier figura pública dentro de la televisión mexicana. El penúltimo caso de esta lista nos lleva a una de las actrices más queridas del país, cuyo desafío a la televisora estuvo relacionado con algo mucho más delicado que un simple desacuerdo contractual. Número 2. Kate del Castillo. Esta actriz debutó en la televisora a los 19 años, protagonizando una telenovela que la convirtió instantáneamente en una de las jóvenes promesas más prometedoras de la empresa. Durante los años siguientes encadenó protagónicos exitosos, construyendo una carrera sólida dentro del sistema que la había formado desde el inicio. En 2011, decidió dar un paso que pocas actrices de su generación se habían atrevido a dar con tanta contundencia: renunció a su exclusividad para protagonizar una serie sobre el mundo del narcotráfico, producida por una cadena de Estados Unidos. El proyecto resultó un fenómeno cultural sin precedentes, convirtiéndola en un ícono reconocido internacionalmente, con un personaje cuyas frases se repetían en las calles de toda Latinoamérica. En un primer momento, la salida pareció darse en buenos términos. La empresa incluso mantuvo la puerta abierta para un eventual regreso. Pero años más tarde, cuando la actriz aceptó una invitación para aparecer en un programa nocturno de la televisora rival, la relación se quebró definitivamente. Trascendió que a partir de ese momento estaba vetada, aunque, como suele ocurrir en estos casos, la empresa nunca confirmó oficialmente nada. Lo que distingue a esta actriz de la mayoría de los nombres en esta lista es la manera en que respondió al rumor del veto. No lo negó desesperadamente, no buscó reconciliarse públicamente, no pidió disculpas por trabajar donde ella quisiera. En cambio, declaró con total tranquilidad que las decisiones sobre su carrera las tomaba ella sola desde hacía mucho tiempo. Y que el concepto mismo del veto solo tenía sentido para quienes necesitaban sentirse dueños de las carreras ajenas.
Esa actitud, lejos de suavizar el conflicto, terminó por convertirla en un símbolo distinto dentro de la industria, la prueba viviente de que era posible sobrevivir, e incluso prosperar. Completamente al margen del sistema que durante décadas había decidido quién trabajaba y quién no. Pasaron 14 años antes de que la empresa y la actriz encontraran de nuevo un proyecto en común, una reconciliación tardía que llegó únicamente después de que ella hubiera demostrado, con hechos, que nunca necesitó del perdón de nadie. Este caso deja una idea poderosa para cerrar el penúltimo capítulo: el veto solo funciona como castigo mientras la víctima necesite regresar. En el momento en que deja de necesitarlo, la amenaza pierde por completo su filo. Es una lección que muy pocas figuras de esta lista lograron interiorizar a tiempo. La mayoría pasó años esperando una reconciliación, midiendo cada palabra pública, cuidando no molestar más de la cuenta a quienes alguna vez decidieron su destino profesional. Ella, en cambio, simplemente siguió construyendo una carrera propia, indiferente a si la puerta de regreso estaba abierta o cerrada, y esa indiferencia terminó siendo, paradójicamente, la llave que finalmente la reabrió. Y ahora llegamos al caso más severo de toda esta lista, aquel en que ni siquiera se permitió pronunciar un nombre al aire. Número 1. Verónica Castro. Durante los años 80, esta actriz fue, literalmente, el rostro de la llamada fábrica de sueños. Sus telenovelas se exportaban a decenas de países, sus canciones sonaban en la radio de medio continente, y su fotografía, sonriente y gigantesca, recibía a los visitantes en la propia entrada de las instalaciones de la televisora. Ella no era simplemente una empleada exitosa. Era, en el imaginario colectivo, la imagen misma de la empresa. Y sin embargo, cuando decidió aceptar proyectos fuera de México, viajando a Argentina para protagonizar telenovelas en otra televisora, la reacción del hombre que entonces dirigía la empresa fue inmediata y sin matices. No hubo negociación, no hubo advertencia previa, no hubo intento de retenerla con una mejor oferta. Simplemente se dio la orden de vetarla, con una contundencia que pocos casos en la historia de la televisión mexicana han igualado. Lo que hace de este caso el más severo de toda la lista no es solamente la decisión en sí, sino la manera en que se ejecutó. La fotografía que durante años había recibido a todos en la entrada del edificio fue retirada físicamente. En distintos programas de la propia televisora, se estableció una regla no escrita pero absolutamente respetada: su nombre no podía pronunciarse al aire. No se hablaba mal de ella. Simplemente se actuaba como si jamás hubiera existido, como si aquella fábrica de sueños jamás hubiera tenido, en su rostro, a su estrella más brillante. Piensa en la magnitud de esa decisión por un momento. Estamos hablando de una de las artistas más exitosas y rentables que ha producido la televisión mexicana, borrada físicamente de las paredes del edificio que ayudó a construir con su propio talento. No fue un castigo simbólico. Fue una eliminación deliberada de la memoria institucional de la empresa. Con el tiempo, y como suele ocurrir en esta industria que nunca cierra del todo sus puertas, la actriz regresó, protagonizando una de las telenovelas más exitosas de su carrera. La reconciliación llegó, como en tantos otros casos de esta lista, sin explicaciones, sin disculpas formales, sin que nadie reconociera jamás oficialmente lo que había ocurrido durante aquellos años de ausencia forzada. 10 historias, 10 estrellas distintas, 10 razones aparentemente distintas para el mismo desenlace. Pero si algo queda claro después de recorrer estos casos, es que la fama, dentro de la televisión mexicana, nunca perteneció realmente a quienes brillaban frente a las cámaras. Fue siempre un préstamo, entregado por la empresa bajo condiciones que rara vez se explicitaban, y retirado con la misma frialdad con la que se firma un contrato. Cada uno de estos nombres creyó, en algún momento de su carrera, que su talento lo volvía indispensable. Cada uno de ellos descubrió, tarde o temprano, que ninguna cantidad de éxito compra jamás el control sobre la propia narrativa mientras esa narrativa dependa de una señal que no te pertenece. La próxima vez que veas a una estrella de la televisión mexicana en la cima absoluta de su carrera, recuerda esta lista. Recuerda que, en algún despacho que el público nunca ve, alguien decide todavía hoy, con la misma frialdad de siempre, quién merece seguir brillando y a quien simplemente se le apaga la señal.